Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted, querido podcast escucha? Estamos en un capítulo más, un espacio más, en su adorado, querido, maravillado podcast El Aquelarre. Como todas las noches, no me encuentro solo en esta mesa, ahora mesa rectangular. Eso, amigo. Así es, se encuentra a mi izquierda mi querido amigo, el Padawan, mi querido Dinamita Café, porque ya te bauticé así, Alejandro. Bien. Alejandro Varela. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, Saúl, muy bien. Contento una vez más de estar aquí contigo, ¿no? Aquí estrenando la mesa. Sí, ¿no? Ya se está renovando aquí esto. Exacto. Y pues contento, ¿no? Ya una vez más de estar grabando contigo. Un gusto, amigo, estar Ya aquí. nos acercamos al ocaso de esta agradable temporada. Así es, amigo, ya en un abrir y cerrar de ojos ya casi terminamos esta primera temporada y con todo ya para planear la segunda. Porque ves que fue abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Vamos a cerrar septiembre con la primera temporada. Estén ustedes atentos, queridos podcast escuchas. No nos vamos a dar mucho tiempo de espacio entre una y otra, pero vamos a traer nuevos materiales. Así es, amigo. Nuevos invitados, otros que van a volver, porque esto se pone sabroso, ¿eh? Igual que las series de televisión. La primera es la piloto, a ver qué tal. Ya nos aprobaron la segunda temporada, entonces sí, esto va para adelante. Ahí va para adelante, amigo. Como dices, ya también buscando profundizar, como siempre lo reiteramos en la primera temporada, es un poquito nada más Así, un piquetillo, el café con piquete. Así es, amigo, así es, para que vayan dando como la probadita, como dicen por ahí. De lo que viene. Así exacto. es. Entonces, pues vamos a darle rienda suelta a esto. Capítulo número 19. La maldita ansiedad. Esa maldita ansiedad que de repente, pues no es que sea un tema muy de moda, más bien creo yo que es un tema que ya se visibilizó. Exacto, amigo. Yo también considero que justo ya se está visualizando más, siempre ha estado, pero ahora sí ya como que no sé a qué se deba que ya la gente habla más, pero también hay que saber hablar un poquito de ello porque creo que también es como... Podemos ocuparlo para justificar determinadas cosas que no van, pero que también para poder darle real certeza y trabajo a lo que a lo mejor sí estoy sintiendo. O a lo mejor y sí lo he sentido, lo menos, es que vienen como muchas variables. Sí, amigo. Creo que lo primero que me gustaría aclarar al respecto de la maldita ansiedad es que lo primero que pensamos es al respecto de maldita, porque no entendemos que al final del día es algo que, aunque no es agradable, tampoco es el acabose de nuestra existencia si comenzamos a tener algunos síntomas de ansiedad o si se puede transformar en algo más grave. Así es. ¿No? Entonces, de entrada es eso, como el de no es la maldita ansiedad, solo la ansiedad sin el apellido. Exacto, amigo, exacto. Yo también creo que hay que saber hablar de ella, hay que también saber cómo se presenta, qué se puede hacer, porque como dices, es algo que ahí está, ¿no? Algo que con lo que a lo mejor tendremos que vivir, hay que saber manejar, creo yo. Y como te decía, a lo mejor no me gustaría que se convierta esto que dicen las maestras, ¿no? Del niño tiene déficit de atención o hiperactividad cuando no se sabe, ¿no? O por ejemplo, como esta cuestión de la depresión, de estoy triste, ya tengo depresión. Y a veces en verdad sí se tiene, ¿no? Y yo creo que no la tengo.
Ajá, exacto. O sea, yo creo que de entrada es esa parte, como el de empezar a entender que no podemos estructurarla como la maldita ansiedad, solo es la ansiedad. Ya en algún momento nuestra invitada Ivette nos decía que en sí la ansiedad tiene una oportunidad y una apertura, que es la de entender que necesitamos a lo mejor de un poquito de ansiedad para poder movilizarnos. Quizás el problema está dado que a partir de una ansiedad como si fuera ola del mar, ya ahí sí nos va a empezar a ahogar, ¿verdad? Sí, es amigo. Es correcto. Entonces yo creo que, pues ahora soy yo el que va a hacer la definición, Alejandro. A ver, me gustan estos cambios. Estos pequeños y breves cambios. O sea, ¿qué es la ansiedad? De acuerdo a algunos conceptos dentro del área de la salud, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, puede hacer que me sienta inquieto, tenso e incluso hasta tener palpitaciones. Puede ser también una reacción normal al estrés. Esto es, me puedo sentir ansioso cuando enfrento un problema difícil en el trabajo, cuando puedo hacer un examen o incluso antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad nos puede ayudar a enfrentar algunas situaciones, además de darle un impulso de energía y ayudarnos a movernos, ya llega un momento o llega un punto en el que ya la ansiedad se transforma en algo que se desborda. Yo quisiera pensar que la ansiedad es como una presa. La presa se utiliza específicamente para la generación de energía mediante ir sacando agüita que mueve unos generadores. Hasta ahí llega mi conocimiento. Sin embargo, esa presa necesita estar dejando fluir determinada cantidad de agua porque si no deja fluir esa agua, la presión sobre la presa va a hacer que ésta se rompa y que toda esta cantidad de agua que puede ir fluyendo de manera adecuada se venga enorme y entonces lo que tendría que ser simplemente una pequeña cantidad para permitirme movilizarme, ya es donde me empiezo a sentir ahogado. Esa tendría que ser mi analogía al respecto de la ansiedad. No vamos a ahondar en algo más complejo, porque ¿esto qué es? Existe algo que se llama el trastorno de ansiedad. Ya cuando hablemos de trastornos, ya podemos estar pensando que ya tiene que ver con una intervención un poco más compleja. Esto es, trabajar a la par con un psiquiatra. Porque el trastorno de ansiedad o ya requiere de una muletilla, una muleta diferente que nosotros como psicólogos ya no podemos trabajar completamente solos. Ahí es cuando ya necesitamos una intervención del medicamento, de un determinado tratamiento, que a la par del trabajo con nosotros va a ayudar a las personas a irse sintiendo muchísimo mejor. Pero, insisto, esto ya es como una cuestión un tanto más aparte. Pero en esencia es eso. Ahorita solo nos vamos a centrar en la ansiedad antes de que podamos decir que es un trastorno. Esto es, a lo mejor situaciones que nos pueden llevar a tener ansiedad, la diferencia entre estrés y ansiedad, algunas manifestaciones físicas que se tienen cuando se experimenta la parte de la ansiedad y hasta ahí. Para que ustedes más o menos vayan empezando a decir check. ¿No? Así es, amigo. Pensémoslo así. Alejandro, porque me encanta cuestionarte, Alejandro. Sí, nos hemos dado cuenta. Fíjate, así tal solo. Alejandro, dime una situación en donde te hayas sentido sumamente estresado. Estresado, pues tal vez una para tomar alguna decisión. Creo que cada vez que... Bueno, no. Tal vez es ansiedad. Ahí está, fíjate, justo, por eso lo preguntaba. Aquí es cuando empezamos a tener un grave problema. ¿Cómo podemos diferir o discernir o hacer la diferencia entre tengo estrés y tengo ansiedad? Una buena pregunta, amigo. O sea, en esencia el estrés va a ser una sensación que se da a corto plazo. La ansiedad es algo que fluye o empieza a surgir como palomita, pero esa palomita no termina de explotar. Ya aun cuando explotó se sigue quemando la condenada palomita. O sea, es algo que puede permanecer y que incluso puede irse elevando conforme el tiempo pasa si yo mismo no termino de aterrizar lo que sea que tengo que resolver en ese momento. Pensémoslo así. El estrés es una respuesta a una amenaza reconocida. Ok. La idea de la ansiedad es posible que no tenga un desencadenante identificable. Ya ahí empezamos a tener un conflicto. El estrés lo puedo identificar más sencillo, más fácilmente. La ansiedad ya no necesariamente.
Ok, amigo, sí, bien. Ahora que lo dices y lo explicas, creo que justo es bueno hablar de ello, ya que, pues sí, como lo dice, el estrés es algo que podemos identificar como una cuestión, ¿cómo decirlo? Como de chile. Eh, algo palpable, ¿no? A lo mejor el hecho de que, no sé, a lo mejor tenga una tarea y a lo mejor no tengo el tiempo para acabarla. Me ¿No? está estresando que tengo Mm. una fecha Ajá. de entrega y porque yo mismo me hice güey, Ajá. me estuve haciendo tarugo un rato, no terminé de hacer mi tarea a tiempo y entonces ahorita estoy En como chinga, alma ¿no? que lleva el diablo en chinga porque pues mañana la tengo que entregar. Exacto, como cualquier alumno que se respeta del poli. O ya ni siquiera del poli, tal vez en De general. cualquiera, ¿no? Así Sí, es, sí. la idea de nos encanta estresarnos porque nos gusta dejar las cosas al Al final. final. Exacto, y creo que en el ejemplo que pones, amigo, justo la ansiedad es esto donde no hay ni siquiera una fecha, o más bien hay una fecha, pero ni siquiera esto todavía llega, y tú ya sientes que no vas a acabar el trabajo. Así Ni es. siquiera lo has puesto a hacer, ni siquiera sabes, pero tú ya sientes que no lo vas a acabar, que va a pasar algo y no te va a permitir terminar el trabajo. Eso que Ahí acabas es. de decir es ansiedad. Exacto, exacto. Justo lo decía porque muchas veces escuchaba que ahora las enfermedades, digamos que de esta generación, o las que decían del futuro, que el futuro es como, el futuro es soy viejo, hacen referencia a eso. Yo una vez escuchaba que las personas que están constantemente pensando en el pasado podían desarrollar depresión, porque se quedan fijadas en un punto, y aquellas que están pensando siempre a futuro, pero un futuro que desconocen y que siempre están como pensando en catástrofes, ahí es donde viene la ansiedad. Por eso decía este ejemplo donde ni siquiera estás seguro y ya estás pensando en cosas Así negativas, es. sobre todo, ¿no? En cosas negativas, en cosas que no tienen una base real Exacto. y en cosas que no me permiten tomar una decisión para resolver. Exacto. Por ejemplo, ahorita que dices, algo que yo he escuchado muchas ocasiones y que a mí antes me pasaba es, y que hasta hay ejercicios, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien va a exponer, amigo. Ah, claro. Eso puede ser un claro ejemplo de ansiedad, ¿no? Primero de estrés Exacto. y después, si no lo estoy elaborando bien, se va a convertir en un foco de ansiedad. Sí, porque a lo mejor puede ser algo estresante el estar frente a un grupo, ¿no? El que te vayan esté en riesgo alguna calificación, ¿no? Digas, tal vez lo voy a hacer bien o no. Hasta ahí cierto punto es común, digamos, ¿no? Pero ya cuando vienen estas cuestiones donde te da tanto miedo que te vayan a juzgar, que te vayas a equivocar, y ni siquiera ha pasado, ¿no? Así es. No hay evidencia a lo mejor de que lo hagas, o puede que te equivoques, pero la persona le da mucho más peso a lo catastrófico que en su mente ocurre, de lo que puede pasar, que llega a casos tan graves que podríamos decir que se inmoviliza a la persona, ¿no? Donde llega un momento donde todos lo hemos sentido, ¿no? De repente se siente uno nervioso, hasta incluso cuando va a invitar a salir a alguien que le gusta, te sudan las manos, estás un poquito nervioso, ¿no? Pero no hay como tal la ansiedad. Ya cuando llega un punto donde te movilizas, ya no sabes qué hacer, te bloqueas, ¿no? Porque muchas de las cosas que he escuchado en la gente es, por ejemplo, esta cuestión de la escuela, llega a un tal grado la ansiedad que se bloquean, o parece que perdieron la memoria, a pesar de que sabían las cosas, ¡pum!, no conectan con lo que querían hacer. Así es, llega el punto entonces de quiebre y finalmente lo que el cuerpo necesita es calmar. ¿Cómo calmo las cosas? Dejando de pensar. Así es. Pero al final del día no termina de ser la mejor de las opciones, porque no es que yo conscientemente encontré la manera de detener el flujo de pensamientos, simplemente por mi seguridad, por mi tranquilidad, por mi calma, mi cuerpo y mí mismo hizo este bloqueo para que ya. El problema es que como es solo una medida de emergencia, la ansiedad muy probablemente va a volver a escalar al siguiente punto, porque entonces no lo hice con un sentido de realidad, de dirección y de sentido, lo que va a generar que tenga más problemas y que esta circunstancia vaya escalando conforme el tiempo va pasando. Así es, amigo. Como bien lo dices, pues ya de eso, el hecho de que no conozcamos qué es lo que nos causa la situación, o como dices, busquemos como bases bien fundamentadas de si va a pasar o no, pues muy probable lleve a un trastorno de ansiedad. Porque como bien decías, no vamos a hablar de ellos, pero pues derivan, hay varios, ¿no? Que pueden surgir dependiendo de las situaciones en las que estemos. Por ello creo que es muy importante justo hablar de la ansiedad y de que pues hay maneras de evitarlo, ¿no? Pues primero yo creo que antes de evitarlo, más bien maneras de empezar a detectarlo. Uh-huh. Porque digamos lo que son dos cosas, serían los síntomas psicológicos uh-huh. y los síntomas físicos.
Ok. Finalmente, me parece que la idea de los síntomas psicológicos son cuando uno empieza a no poder decidir entre entre dos o más opciones, Ujú. cuando empiezo a dejar que mi mente construya escenarios sobredimensionados, Ujú. cuando yo empiezo a perder de vista el sentido de realidad de las cosas, la sensación de querer abarcar demasiado, entonces sentir que en realidad no puedo, pero porque pues no, o sea, no, ya estoy sobrepasando los límites de mi sentido de acción. La cuestión de empezar a sentir mucho miedo al respecto de las cosas, a sentir esta sensación de pánico, empezarme a sentir sumamente irritable todo el tiempo. Son estas cosas que comenzarían por lo menos como los efectos o los síntomas psicológicos de la ansiedad. En cuanto a los físicos. Fíjate, esos son muchísimo más sencillos de ir leyendo. O sea, por ejemplo, cuando uno empieza realmente a dejar que la ansiedad se empiece a desbordar, una de las cosas que puedo comenzar a sentir es que mi ritmo cardíaco empieza a acelerarse. Porque como me estoy sintiendo en tensión, pensémoslo así, la ansiedad es el desborde del miedo. Ya lo habíamos revisado con Jorge, un besote en su peloncita al Jorge. A Jorge, él decía, el miedo se siente en el estómago, la sensación de vacío. Ese miedo, si se desborda, se hace un hueco en el estómago, porque entonces no estoy sabiendo qué hacer, o no estoy sabiendo qué decidir, o no estoy sabiendo qué tomar. Entonces ahí me empiezo a desgarrar por dentro. Entonces las primeras señales al respecto de ello es las palpitaciones. Mi corazón se está empezando a acelerar. Entonces me empieza a dar taquicardia, la famosísima taquicardia. Y empiezo pum, 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 pum. Luego empiezo a tener a veces también, no todos se conjuntan, si empiezan a llegar todos estos síntomas físicos, ahorita les diré qué les está sucediendo, es la dificultad para respirar. Sí. Empiezo a querer jalar aire y de repente una idea singular surge en mí. No estoy pudiendo respirar, no estoy respirando. Me empieza a costar trabajo. La sensación opresiva en el pecho. De asfixia, ¿no? La de asfixia, que es justo de algo tengo en la garganta, siento que algo está obstruyendo mi garganta, que no me está dejando poder respirar. Como el nudo en la garganta cuando lloramos, pero este es como más seco. Uh-huh. Como si el esófago se empezara a hacer estrecho. Y solo pudiera respirar como si el tubo fuera del tamaño o del grosor de una aguja. Viene también la parte de la sudoración. Uh-huh. Sudoración en la frente, en las manos. Hay personas que dicen que hasta sienten como los pies les está causando mucha sudoración. O sea, si ustedes, queridos podcast escuchas, los que ya son más de nuestra generación, llegaron a ver Drake y Josh, hay un capítulo maravilloso donde el Josh va a acompañar a su papá a dar el clima y el hombre está ahí sí es tan ansioso que se ve como tiene unas grandes manchas debajo de sus axilas donde está sudorizando demasiado. Incluso él tiene lo que podríamos decir que es un síntoma de comportamiento, le da un tic, el tic nervioso. Nos pueden dar también temblores. Yo puedo identificar que me estoy poniendo ansioso o que estoy cerca de una persona ansiosa. Sí. Los que empiezan moviendo su piecito. Pum, 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 pum. O ustedes, queridos podcast escuchas, si son de los que no pueden estarse aplastados y quietos y se están moviendo sus manos, se están viendo a todos lados. También no me acuerdo, tiene un nombre, ¿no? Pero la gente que se muerde las uñas y eso, no recuerdo cómo se llama. Así es, sí, también. Esas son ya pautas conductuales. Okay. Esto de aquí ya son, podemos decirlo como a síntomas físicos, pero el pie es una pauta conductual, lo que hago, que me delata. Si estoy empezando a mover mucho mi pie, significa que estoy ansioso. Tendría que preguntarme, ¿qué es lo que me está causando que mueva mi pie? Exacto. Quiero que pase rápido, quiero que se haga más lento, quisiera tener más calma, quisiera tener seguridad, estoy dudando de algo, porque eso es lo que está desatando que desde ahí lo empiece a hacer. Las tensiones musculares o el hormigueo también, porque estoy sentado así normal, pero de repente, como que se me durmió la pierna. No, pues no es algo normal. Sentirse mareado también es algo así, como si de repente, como que se me bajó la presión. Que si bien es cierto que a lo mejor y sí, no es que lo dejen en saco roto si se marean muy seguido, vayan y revísenlo precisamente con el médico, pero si el médico les dice, pues no es que tenga usted presión alta o presión baja, pues más bien ya es un síntoma justo de
ansiedad. Exacto. También las otras es sensación de náusea, diarrea o estreñimiento. Es también uno de los síntomas físicos. Sí. Podríamos decir así a buenas y a primeras, querido podcast escucha, si usted sufre de colitis, Sí, de gastritis, podríamos decir intestino perezoso, usted, querido podcast escucha, puede tener síntomas físicos ya bien establecidos de ansiedad. Así es, amigo, así es. Ajá. Y esos serían como en general los síntomas físicos. Fíjate, volveríamos al mismo punto. ¿Tú te has sentido así en algún momento? Sí, amigo. Pues fíjate que antes yo, en estas cuestiones yo no creía que fuera ansioso, justo porque cuando empecé a estudiar la carrera y todo, veía mucho estas cuestiones que era muy fácil, ¿no? Creo que todo identificaba a una persona que movía la rodilla, decía ya era ansiedad. Claro. Y yo, por ejemplo, no lo hacía, ¿no? Pero ahorita que decías, sí he notado, por ejemplo, ahora, y sobre todo desde que empezó la pandemia, estas cuestiones de estar como de que se me hormiga el pie o el cuerpo, a veces un poco la sudoración en ciertas cuestiones cuando me preguntaban ciertas cosas. Creo que son síntomas de la ansiedad y sobre todo problemas como intestinales, ¿no? Como más irritado mi estómago, cuestiones así que yo había dejado pasar y que de repente dije, híjole, tal vez tenga ansiedad y sobre todo cuando empecé a hacer una conducta que creo que no hemos tocado, ¿no? Y que creo que también se ve la ansiedad como en una conducta de estas pautas conductuales creo que decías. No sé, ahí me dirás tu opinión, amigo. Pero el comer demasiado. Ah, claro. Siento que ahí fue cuando yo dije, híjole, creo que esto es ansiedad. Porque de repente tenía hambre o ya había comido y de repente iba y bajaba y comía algo. O sea, necesitaba tener mi boca ocupada, ¿no? Sí, pues sí, o sea, realmente el tener que estar comiendo algo, tener que estar moviendo las manos de algo, tener que estar haciendo algo, ya significa que tengo una respuesta ante la ansiedad o un evento de ansiedad. Digo, finalmente, o sea, podemos identificar o pueden ustedes también identificar que tienen ansiedad si tienen pensamientos irracionales, lo que decíamos, de que pasamos de cosas en situaciones reales a cosas que ya no son posible que se encuentren en ese momento. Pensémoslo así. Voy a presentar un examen. Entonces voy a presentar un examen y entonces empiezo a pensar, estoy nervioso, no sé qué me vayan a preguntar, yo sé que estudié, pero ¿y si el metro se detiene cuando voy hacia la escuela? Uh-huh. ¿Qué tal si se rompe un transformador y entonces no hay luz y no puedo hacer mi examen ahorita que estamos en pandemia? ¿Qué tal si? Ajá, el qué tal si. Iba a decir qué tal ahorita que está mucho porque pasó la que tembló, ¿no? Y que está mucho esto de relacionado al 19, es que va a temblar. Ya o sea, es un sentimiento. Ya sientes, va a temblar y va a pasar. Y sí. O sea, la idea del y sí, ¿qué tal si? ¿Qué tal y sí? Ya me está dando una pauta de estoy empezando a tener pensamientos irracionales que ya no están dentro del marco de referencia. Sí, porque, por ejemplo, se vale pensar, ¿no? A lo mejor, digamos, eres de esas personas que dice, bueno, ¿no? Si ya tembló en el 19 de septiembre y ha venido temblando, puede que tiemble, ¿no? Válido, ¿no? Se supone que, como decíamos con Jorge y con cuestiones así, el miedo nos ayuda, es una respuesta natural que nos ayuda a movilizarnos y a enfrentar como una situación de riesgo para proteger nuestra propia integridad, ¿no? Pero ya cuando, por ejemplo, viene esto del temblor, te da miedo, ¿no? Nos asusta. Y sobredimensiono las cosas. Sí, ya más allá de hacer, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y de plano como les decía hace rato, te inmovilizas o sientes que sí no vas a poder o se va a caer como todo el edificio, no sé, cuestiones así como que puede ser probable, pero que ya tú lo dimensionas muy, muy grande y que ya te paraliza cuando ni siquiera ha llegado el día, ¿no? O sea, el día de, ya estoy ahí. Que fíjate, esto viene también con una sensación de alarma constante. Todo el tiempo estoy alerta, todo el tiempo. Porque debo de prevenir lo que sea que estoy queriendo. Pero en realidad no estoy previniendo, solo estoy intentando predecir. La sensación de inquietud o agitación todo el tiempo me siento en movimiento, tengo que estar en movimiento, porque si estoy quieto, esa sensación de quietud siento que me vuelve vulnerable ante algo. Un miedo y pánico, más bien no es miedo, más bien sería miedo desbordado o pánico, esta sensación completa de no, de algo viene. Y las ideas obsesivas o intrusivas, como todo el tiempo algo va a pasar. Va a suceder otra vez, ¿no? Así es, que en realidad justo hay un cuento maravilloso, no recuerdo si es de Gabriel García Márquez, que se llama
algo va a pasar en este pueblo. Una viejita se levanta un día y entonces le dice a su nieta: hija, tengo la sensación de que algo va a surgir, algo va a pasar hoy en este pueblo. Entonces la hija se queda como con ese pensamiento rumiándolo. Va y le platica va al mercado porque va a comprar su mandado y le platica al de la carne: güey, tengo la sensación de que algo va a ocurrir en este pueblo. El carnicero se queda con eso. Y entonces empieza a platicarlo hacia sus clientes, ¿no? Llévense buen carnita porque siento que algo va a pasar en este pueblo. Y entonces esa idea se empieza a regar por todo el pueblo. Y entonces empieza a ser una vorágine, un viaje horrible en donde de repente deciden: ¿saben qué? Mejor vámonos del pueblo porque algo le va a ocurrir a este pueblo. Hacen un sinfín de otros detalles y cierran con el pueblo moviéndose, todos llevando sus cosas en carretitas, en carritos, en como puedan, y se ve el cierre de la viejita que empezó: ya ven, yo les dije que algo iba a ocurrir en este pueblo. O sea, a veces una idea obsesiva o intrusiva no sabemos hasta qué punto se puede desbordar. Y entonces, para sacarnos de esta locura, finalmente la ansiedad desbordada, como se los decíamos, sí está mal, sí es algo que nos va a terminar de asfixiar. Sin embargo, puntos de apoyo que nos van a permitir de centrarnos y ayudarnos a regresar al punto es, pensémoslo así, combatir las ideas intrusivas con cosas que me permitan dar una sensación de realidad. O sea, algo va a pasar. Si yo siento que algo va a pasar, revisaría las noticias, estaría a lo mejor una revisión sencilla, todo está bien, no hay nada que dicte que pueda suceder de manera espontánea. Si yo tengo una sensación de que algo me va a pasar, en lugar de estar todo el tiempo alerta, más bien tomo mis debidas precauciones. O sea, ya sé que en la Ciudad de México el metro puede fallar, pues me salgo media hora antes, 45 minutos, o sea, cosas que me ayuden a tener el control, en principio, de mis pensamientos. La otra es ejercicios de respiración. Exacto. Así es, los famosos ejercicios de respiración, la llamada respiración diafragmática. Esto es la respiración que baja hacia el estómago, que se infla el estómago, no se infla el pecho. Porque si inflamos el pecho nos va a empezar a dar una sensación de opresión. Como que siento que no estoy respirando. Y esa parte no me ayuda o no me permite. La otra es pequeñas tareas muy monótonas. Si lo que quiero es relajarme, necesito realizar actividades que no generen trenes de pensamiento. O sea, esa imagen maravillosa que nos pone intensamente cerca del tren de pensamiento es verdad. Porque entonces mi mente funciona de esta manera. Hoy vi elefantes en Chapultepec. Los elefantes rosas de Dumbo. Se veían bien terroríficos. Pero porque empezaron de borrachos. ¿Hace cuándo fue la última vez que yo me emborraché? No, pues son como 6 meses. Ya me hace falta otra borrachera con mis amigos. Y sí es cierto, ¿y qué pasó con mi amigo el Brian? No, pues quién sabe. Le voy a hablar. Porque qué tal si le pasó algo malo. No, pues, ¿y si a mí también algo me pasa? Porque yo recuerdo que él estaba muy malo del riñón. Y si yo, y ahí empiezo, un tren de pensamiento sin una base fundamental ni real que me lleva a un lugar inhóspito y oscuro. Sí, amigo, sobre todo oscuro, ¿no? Así es, que entonces me puede empezar a generar malestares. Una de las cosas muy claras, muy claras que ha pasado justo en esta parte de la pandemia, yo la viví, es cuando te dicen que estuviste con alguien que estuvo expuesto a COVID. Sí, amigo. Y entonces la mente es tan maravillosamente espeluznante y a veces perdemos tanto el control de nosotros mismos que empezamos a somatizar. Somatizar es genero esos síntomas sin que de verdad realmente tenga algo. Son meramente psicológicos. Así, ¿no? Es, solamente surgen a partir de un pensamiento. El de tengo COVID. Entonces de repente, cuando a mí me sucedió, mi cuerpo hasta le dio fiebre. Sentí fiebre en el cuerpo, me dolía. Yo me acuerdo que me preguntaban, ¿tú sientes síntomas? Cuando al principio me preguntaron, dije no, pero ya después lo sentía y demás. Me sumí acá en un momento oscuro de no, ¿qué va a pasar? Y porque justo mi mente se empieza a desbordar. Justo lo que hice, una de las cosas que sirve es hablar en voz alta con alguien lo que yo estoy sintiendo para que me ayude a aterrizar las cosas. También puede surgir esta cuestión de la necesidad de gritar, de pegar, de llorar.
porque necesito abrir la válvula de presión para que mi sistema se empiece a relajar. El sentido de frustración que puedo sentir de lo que sea, lo tengo que sacar de alguna manera. Y eso me va a permitir sentirme más tranquilo, sentirme más relajado. Me va a dar esa posibilidad de disminuir y me va a ayudar a sentirme más tranquilo. Y a la mañana siguiente dije, ay, a la chingada, si me dio COVID, pues me dio COVID, tendré que resolverlo. Pero lo pude hacer después de que ya desahogué. Pues sí, eso que dices también a mí me pasó, ¿no? Porque recuerdo que ese día también me llamaste y me dijiste, valedor, ¿Qué crees? ¿qué crees? Que puede que resulte. Y como dices, ¿no? Puede ser una situación de un instante, digamos, una situación que denota en nosotros como un gran peligro, ¿no? Algo que nos angustia. Como bien decía Saúl, puede ser paulatinamente, poco a poco. Pero igual en esto recuerdo que, como dices, la mente sí es como muy cabrona, ¿no? Y somatizamos demasiado. Yo recuerdo que también soy una persona que sufre, a veces parezco señora bochornosa, ¿no? Y me da mucho calor. Y recuerdo cuando me decías, yo también empecé a estar caliente, ¿no? Y dije, no sé si estoy caliente, no sé si estoy hot o tengo fiebre. Okay. Y a lo mejor solo era que mi cuerpo estaba caliente, normal, porque hacía un chingo de calor. También recuerdo que dije, tengo síntomas, y dije, no. Y de repente fue, no, sí, porque estaba tosiendo. Pero ¿cuándo tosí? Híjole, es que no me acuerdo. Y en mi mente no recordaba sinceramente, pero hacía la alusión a que no, sí fue dentro de estos días que vi a esta persona que nos reunimos, ¿no? Y órale, y de repente así fue como, no, y creo que hasta ya tenía como la tos, ya sentía como mi garganta extraña, ya incluso no sabía si era gripa, ¿no? Sí me están sabiendo las cosas, estoy oliendo, siento que no huelo. Igual, todo eso sentía que también me dolía la cabeza, o sea, sentía como que raro, hasta yo dije, porque recuerdo que algo me cayó mal. Sí, pero de repente a mí algo diferente que por ejemplo que hice fue justo empezar a pensar y a detallar como, pues, qué es lo que hice, qué otras cosas pudieron haber sido antes de preocuparme. Y ya lo más fácil, ¿no? Como dicen, cosas que sean como la verdad, ¿no? A lo mejor una prueba y ya te sacas de dudas, ¿no? Más allá de estar pensando, ir como lo que decías, a lo correcto, a lo palpable, a lo que se puede hacer, y de ahí ver qué sucedía, ¿no? Así es. Ese es el punto, quizás el punto álgido de la ansiedad, antes de caer justo a la parte del trastorno, es cuando ya empiezo a tener los ataques de pánico. Exacto. Esta sensación intensa de sentir que me muero, miedo a volverme loco, temblores, una sensación de que todas las paredes a mi alrededor se cierran, desesperación, sentir que no puedo respirar, pero así una sensación real, asfixia fuerte, marca sí. Diablo. Esa sensación de que les da de querer huir. Así es. De querer irse del lugar y salir corriendo. No saben ni idea de dónde, solo quieren huir. Que ese es justo como el último ejercicio que hace el cuerpo para mandarnos una llamada de atención de mano, hay que bajarle al ritmo. Así es. Entonces, queridos podcast escuchas, son como las primeras inmersiones, las primeras formas que les podemos hablar acerca de la ansiedad, justo para que las identifiquen, incluso que sirvan como pauta de reflexión para ustedes. Si me estoy sintiendo así y en realidad tal vez siempre me he sentido así, entre que es una cosa aprendida y que tal vez sería bueno que fueran a acompañarse con un psicólogo y que incluso él mismo les oriente si necesitan un psiquiatra para ayudar a que su vida sea muchísimo más tranquila. Sí, así es, amigo, porque la verdad que los temas que tocamos aquí como ansiedad son, bueno, yo considero muy más complejos y más específicos. Exacto. Lo que iba es como los que hablamos aquí son de alguna manera, si son complejos y eso lo siento, leves. O sea, porque ya hablar de un trastorno, ya cuando hablas de situaciones como más inquietantes o donde sí de plano te inmovilizas, ¿no? Por ejemplo, de repente estás en la calle, estás ya hablando de un trastorno, estás con mucha gente, sientes todo esto que decía Saúl, ¿no? De la opresión, sientes que todo te junta, no puedes respirar, quieres salir corriendo. Digamos que no, una situación de pánico no te puede matar, ¿no? Pero una vez conozco una historia de una chica que le pasó, corrió y en su afán de esta situación, corrió como hacia la calle, no se fijó y la atropellaron, ¿no? Otra igual pasó algo similar y se quedó parada en la calle y igual la atropellaron, ¿no? Entonces, estas técnicas y todo esto de respiración que les decimos que pueden checar, los pueden ir ayudando justo para no llegar a un punto. Y si es que pasa, movilizarlos. A lo mejor no van a detener como el ataque de pánico, pero los controla y pueden controlar su cuerpo. Y ya después podrán hacer como algunas otras situaciones que los saque de este punto.
Así es, o sea, la maldita ansiedad quizás solo debe ser la ansiedad. Así es. Y en lugar de maldecirla, hay que aprender a hacer las paces con ella. Hay que dejar de pelearnos con ella, identificarla, para saber cómo viajar y vivir con ella. Así, cómo hacerla funcionar. Así ¿no? es. Entonces, recuerden, queridos podcast escuchas, de seguirnos en nuestras redes sociales. Alejandro. Claro que sí, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, como el Aquelarre Podcast. También nos pueden escuchar en algunas otras plataformas de podcast, como Google Podcast. Estamos en Spotify. Ahí pueden escucharnos cuando quieran, en realidad, ¿no? Sacamos capítulo nuevo cada martes a la medianoche, como ya saben. Y pues denle me gusta, compartan, comenten. Igual si tienen algún amigo o ustedes mismos, como decía Saúl, que han sentido estos síntomas, pues podrían mandarle, ¿no? El podcast para que lo escuche un poco y pues se va a acerquen, ¿no? A su psicólogo de confianza. Así es. Y para rematar, esta vez yo voy a dar la frase de cierre, Alejandro. A ver, échatela. Esta es anónima, no encontré quién es el que lo dice. Va así: la ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. Justo lo que decías, el que vive pensando en el futuro, y por eso la ansiedad es algo todavía más complejo, es alguien que pues realmente se está perdiendo el presente. Sí, ni siquiera lo disfruta, amigo. Así es. Que tengan excelente noche día. Nos estamos escuchando el próximo martes. Hasta la próxima. Bye bye.